Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía. Para la defensa y presentación de la misma, en nombre del grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra su portavoz, señor Baena Cobos. Señor Baena, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. No parece que la renta básica sea un tema que interese excesivamente a este plenario y quizás habría que empezar hablando de la situación de la que partimos, ¿no? En Andalucía tenemos un 35,9 de paro, que ha subido el 31,2 en 2011. El 65,1% de ese paro afecta a los menores de 25 años. El 55% de parados lleva más de un año en paro. En el 21,4% de los hogares, el 21,4% de los hogares tienen a la persona principal en paro, que ha subido desde el 6%. El 21,25% de los hogares andaluces tienen a todos sus miembros en desempleo. Evidentemente, si se une estas cifras de paro con la disminución salarial que se ha venido produciendo a lo largo de estos últimos años, con el incremento del coste de los productos que se compran a través del IVA, con la disminución de las pensiones, pues nos encontramos con una situación en la que se afectan más problemas. En cuanto al derecho a la vivienda, Andalucía encabeza la lista de ejecuciones hipotecarias y es la tercera en el número de desahucios, casi 10.000 en el tercer trimestre de 2012. En lo que se refiere a los suministros básicos, desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012 ha habido 510.864 cortes de luz. En el 12% de las familias se producen retrasos en los pagos de facturas de luz, agua o hipotecas, 3 puntos por encima de la media nacional. Esto lleva a un empobrecimiento real de la sociedad y tenemos en Andalucía el dudoso honor de que 1 de cada 4 pobres españoles sea andaluz, de que 3,5 millones de andaluces viven en el umbral de la pobreza, casi el 40% de la población frente al 31,7% nacional. Casi la mitad de los hogares andaluces no pueden afrontar gastos imprevistos. 600.000 andaluces están sin cobertura social. El 55,8% de los andaluces no pueden acceder a vacaciones fuera de casa. El porcentaje de hogares que no pueden hacer frente a los gastos imprevistos está 13 puntos por encima del resto de España, 48,01 frente al 35,35%. En el 25% de los hogares existen goteras o humedades y el 6% de los hogares andaluces no pueden comer caliente cada 2 días. La tasa de pobreza, como ya he dicho, es de 31,7 frente al 21,1 en España. Curiosamente, esas tasas de pobreza en los periodos de desarrollo no se acortaron, salvo se redujeron un poco entre 1977 y 1991 y entre 1996 y 1999. O sea, no se aprobaron los años de boyantía económica para disminuir las desigualdades, sino todo lo contrario. De hecho, la situación actual ha sido objeto de una reciente revisión por parte del comisario europeo, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que ha planteado que los recortes en salud, en educación, que se han producido a iniciativas del Gobierno de la Nación, pues constituyen un ataque importante a los derechos humanos. Pero esta situación de pobreza que afecta a la sociedad andaluza no se entiende si no vemos la otra parte. Cuando hay pobreza en un lado, habitualmente se incrementa la riqueza del otro. La renta media de los hogares españoles, que es de 18.000 euros, es similar a la que había en 2007, pero significa una menor capacidad adquisitiva. Ha habido una disminución del 4% en la renta media y una elevación de precios del 10%. La renta disponible de los hogares ha bajado más del 10% de 2007. Desde el 2006, los ingresos de las rentas más bajas han caído un 5% anual, mientras que los hogares más ricos han sido los mayores, el crecimiento de la riqueza de los hogares más ricos ha sido los mayores de toda la población. El índice de Gini, que hace una comparativa con la igualdad, ha aumentado un 10%, se ha aumentado la desigualdad un 10%. Las diferencias entre las rentas del percentil 80, que son las que tienen mayores rentas, y las del percentil 20,
han crecido casi un 30%. Lo que estamos poniendo sobre la mesa, lo que está puesto sobre la mesa en Andalucía, es la capacidad de supervivencia, la capacidad de existencia de andaluces y andaluces. Y habría que recordar que en la fundación del sistema al que ahora nos reclamamos, el sistema democrático, ya en 1796, Robespierre hablaba de la necesidad de garantizar el derecho a existir materialmente y socialmente a los ciudadanos. Hablaba en concreto de que frente a una economía política tiránica desposesora había que oponer un programa democrático de economía política popular. Bueno, pues estamos en un periodo en que la globalización está significando una desposesión universal de derechos conquistados por 6 generaciones de trabajadores en el mundo entero, de desposesión y puesta en almoneda por doquier de bienes y servicios públicos acumulados merced al sacrificio y al ahorro de varias generaciones de poblaciones trabajadoras. Por eso no es casual que en estos momentos en que esa política desposesora se manifiesta en su máximo esplendor, volvamos a recuperar elementos fundacionales del Estado democrático, como es el del derecho a la existencia, y ese viene reflejado en lo que se llama la renta básica universal, que, independientemente de otras valoraciones, se define como unos ingresos, el derecho de todos los ciudadanos y residentes acreditados a percibir una cantidad periódica que cubra al menos las necesidades vitales sin que por ello deba contraprestación alguna. Esa es la renta básica universal. La complejidad de conseguir una renta básica universal sin proceder a una modificación radical de la fiscalidad española, pues es prácticamente imposible. Poner sobre la mesa la renta básica significa poner sobre la mesa la fiscalidad, plantear que solo es posible garantizar la existencia y la libertad, porque si uno está obligado a depender de los demás para desarrollar su vida, no podemos decir que sea libre. Pues si queremos conseguir eso, es necesaria una redistribución de la fiscalidad, una redistribución de la propiedad, una redistribución de la riqueza que garantice la existencia y la libertad de todos los ciudadanos y las ciudadanas. La urgencia en Andalucía de poner en marcha medidas que nos encaminen hacia la creación de una renta básica, que solo sería posible con medidas que afectaran a todo el Estado y que tuvieran en cuenta la fiscalidad, es lo que nos lleva a traer la creación de este grupo de trabajo, que entiendo que por la urgencia de la situación debía de realizar con agilidad sus tareas para traer propuestas que pudieran ser incluidas en la ley de inclusión de la comunidad autónoma andaluza. Somos conscientes de que son muchos los elementos que hay que tener en cuenta para llegar a eso, pero les pongo un ejemplo. Solo en el mundo solo hay un sitio donde se haya una renta básica universal, que es Alaska, donde se dan $800 a cada familia al año, pero eso lo sacan de la empresa petrolera, que tiene que darlo. En Suiza se va a plantear un referéndum para la renta básica, y en Cataluña se realizó un trabajo que planteaba que empleando 12.000 millones de euros, el 0,8% del PIB catalán, la renta básica sería sostenible. Claro, que también reconocen que requeriría una modificación radical de la fiscalidad. Por tanto, estudiar lo que vamos a definir, no que vamos a definir como renta básica, definir lo que es la renta básica y ver los pasos que podemos empezar a dar para mejorar las condiciones, garantizar la existencia, garantizar la supervivencia de casi el 50% de los andaluces, es una de las obligaciones que tenemos como parlamentarios y como políticos andaluces. Si los políticos no somos capaces de poner medidas para empezar a paliar la situación que padece, vuelvo a decir, casi el 50% de la población, se producirán dos movimientos seguramente. Uno, que habrá gente que entienda que los políticos no servimos para nada y que sobramos y que el dinero que se gastan en nosotros es dinero tirado a la basura, y habrá otro sector de la población que esperarán soluciones milagrosas por parte de algún líder carismático que plantee cuestiones como la que planteó el señor Adolfo Hitler, precisamente en una población empobrecida por el pago de una deuda ilegítima e injusta, que es a lo que estamos sometidos de nuevo aquí. La perspectiva que se nos abre es o que la población tenga que prescindir de nosotros porque no servimos para solucionar los problemas reales que están afectándole, o
que se echen en brazos de algún liberador que prometa de manera absolutamente falsaria esa posible solución de sus necesidades. Así que para esto entiendo que es urgente la creación de este grupo de trabajo y la puesta en funcionamiento y la oferta a los sectores que han trabajado este tema que colaboren con nosotros para acercarnos lo más posible a las posibilidades de garantizar desde la Administración la existencia a todos y a todas las ciudadanos y ciudadanas andaluzas. Señor Baena, perdón, Iber, muchas gracias.